Vamos con la primera pregunta del examen de selectividad de química de septiembre de 2020. Es un problema sobre fórmula empírica y molecular y cálculos estequiométricos. Dice lo siguiente. La alicina es un compuesto orgánico que le da olor al ajo. El análisis químico de la alicina mostró la siguiente composición centesimal en masa. Tiene un 44,4% de carbono, un 39,5% de azufre, un 9,86% de oxígeno y 6,21% de hidrógeno. Se sabe que su masa molar está entre 160 y 165 gramos y en el apartado A nos piden determinar la fórmula empírica y molecular. Comenzamos con este apartado A y para comenzar suponemos que tenemos una muestra de 100 gramos de alicina. De este modo, esta composición centesimal la podemos tomar en gramos. Es decir, si tenemos 100 gramos de alicina, 44,4% serán gramos de carbono. Es decir, el carbono contamos con 44,4 gramos. Esta cantidad de gramos de carbono, como haremos con el resto, las vamos a pasar a moles. Un mol de carbono son 12 gramos de carbono. Utilizamos la masa atómica que tenemos. Esto nos da un resultado de 3,7 moles de carbono, ¿vale? Seguimos con el hidrógeno, hacemos lo mismo con todos los elementos. De hidrógeno tenemos 6,21 gramos. Lo transformamos en moles. Un mol de hidrógeno atómico es 1 gramo de hidrógeno y por tanto tenemos una cantidad de 6,21 moles de hidrógeno. Continuamos con el oxígeno. Del mismo modo, tenemos una cantidad de 9,86 gramos de oxígeno. Lo transformamos con un factor de conversión en moles. Un mol de oxígeno supone 16 gramos y eso nos da una cantidad de 0,616 moles de oxígeno. No hay que escatimar cifras decimales en este caso, no hay que poner una sola cifra decimal porque al final queremos que el resultado nos dé exacto, nos cuadre la fórmula y si ponemos pocos decimales podríamos tener un problema. Por último, el azufre, tenemos una cantidad de 39,5 gramos y también de igual modo lo convertimos en moles. Un mol de azufre, utilizando la masa atómica que nos da el problema, son 32 gramos y eso me permite obtener con 3 decimales 1,234 moles de azufre. Para obtener la fórmula empírica, como no queremos números decimales sino una fórmula con números enteros, dividimos todos estos datos por el más pequeño, que es el número de moles de oxígeno. Así que dividimos por 0,616. Eso me permite obtener un valor entero, en este caso prácticamente 6. Del mismo modo, dividimos por 0,616, ya digo, por el número más pequeño. En este caso se obtiene un valor de 10. Los moles de oxígeno los dividimos también por 0,616. En este caso, claro, nos da 1. Y por último, los moles de azufre los dividimos también por 0,616, obteniendo un resultado de 2. Esto me permite obtener la fórmula empírica. La fórmula empírica de la alicina, la fórmula empírica es C6H10O y S2. Esta sería la fórmula empírica. Vamos a seguir por aquí. Para obtener la fórmula molecular, debemos averiguar
el valor de n. N es un número natural que tiene que ser 1, 2, 3. La fórmula empírica, si la expresamos de este modo, obtendremos la fórmula molecular. Es decir, la fórmula molecular, si n es 1, coincidirá con la empírica. Si n es 2, supondrá multiplicar por 2 todo el contenido de la fórmula empírica. Si n es 3, multiplicar por 3. Y por tanto, el objetivo es obtener este valor de n. Bien, para ello lo que hacemos es calcular la masa molar de la fórmula empírica, multiplicarla por este valor de n, y ese valor tiene que ser igual a la masa molar. Es decir, esta estructura calculamos la masa molar. Es decir, el carbono, pues 12 lo multiplicamos por 6. Seguimos con el hidrógeno, que la masa atómica es 1, y lo multiplicamos por 10. Seguimos con el oxígeno, que es 16, y lo multiplicamos por 1. Seguimos con el azufre, que es 32, y lo multiplicamos por 2. Eso sería la masa molar de la fórmula empírica. Este valor lo multiplicamos por ese número natural n, que es 1, 2, 3, y esto tiene que ser igual a la masa molar del compuesto, que el problema nos dice que es un valor que está entre 160 y 165, ¿vale? Bien, el paréntesis tiene un valor de 162, este paréntesis, y lo multiplicamos por n y nos debe dar la masa molar. La masa molar, repito, sabemos que es un número entre 160 y 162. Por tanto, n lo despejamos, sería dividir la masa molar entre 162, y como la masa molar es un número entre 160 y 165, y n tiene que ser un número entero, está claro que n es 1. ¿Vale? Ya que este número no lo conocemos, pero es un valor entre 160 y 165, dice el problema. Por tanto, n solamente puede ser 1. Recordar que n es un número natural. Solo puede ser 1, 2, y por tanto, para que sea 2, la masa molar tendría que ser del orden de 324. ¿Vale? Tendría que ser. Sí. Por tanto, ya podemos concretar que la fórmula molecular es, como n es 1, coincide con la empírica y sería C6H10O S2. Por tanto, aquí tenemos la fórmula empírica de la lisina y aquí tenemos la fórmula molecular. Con esto tendríamos resuelto el apartado A. Bien, vamos a pasar al apartado B. Vamos a borrar y vamos ahora al apartado B. En el apartado B, nos piden lo siguiente, nos dicen lo siguiente. Los ajos tienen aproximadamente un 0,23% en masa de alicina. Si un diente de ajo pesa 12 gramos, ¿cuántos gramos de azufre provienen de la alicina? Es decir, tenemos un diente de ajo que tiene 12 gramos. Vamos a decir 12 gramos de ajo. Como el 0,23% de los ajos es alicina, es decir, la alicina es el 0,23% en masa del ajo. Por tanto, por cada 100 gramos de ajo, 0,23 gramos son de este compuesto del que hemos calculado la fórmula molecular anteriormente. Y, por último, de cada 100 gramos de alicina, porque en el problema conocemos la composición centesimal, 39,5 son de azufre. Eso me permite calcular los gramos de azufre que hay en 12 gramos de ajo. Y el resultado sería 0,011
gramos de azufre. Con esto resolvemos el apartado B y terminamos el primer problema del examen de selectividad.